Bienvenidos a la primera unidad del componente de epidemiología. Espero que sea muy grato para ustedes el aprendizaje de estos contenidos. Pues bien, vamos a proceder a la presentación. La primera unidad es la epidemiología y gerencia de calidad de los servicios de salud. Entonces, mediante esta unidad, nosotros vamos a lograr el primer resultado esperado en el proceso de aprendizaje de ustedes, que es que se analice con criterios de calidad de la gestión epidemiológica para una adecuada prestación de los servicios de salud. Entonces, con esto, este es el resultado que nosotros vamos a lograr mediante el aprendizaje de los contenidos académicos y la práctica que se va a desarrollar en esta unidad. Los contenidos son la aplicación de la epidemiología en la gerencia de los servicios de salud, los conceptos en gerencia de la calidad, los objetivos de la gerencia de la calidad y las relaciones entre el control de la calidad, la epidemiología y la planificación estratégica. Entonces, ustedes ven que se entrelazan tres categorías muy grandes: la epidemiología, la calidad y la gerencia. Muy bien, vamos a ver cómo es la aplicación de la epidemiología en la gerencia de los servicios de salud. Esto es bastante básico, sin embargo, todas las organizaciones del sector salud requieren de herramientas para describir y analizar la situación de la salud de la población adscrita. Y una de esas herramientas es la epidemiología. También, en cuanto al gerenciamiento de instituciones de salud, se necesita de la comprensión de la epidemiología, la que sirve al Estado en la emisión de políticas sanitarias y en la administración de salud, con miras a brindar servicios más oportunos y eficaces con el propósito de mejorar las condiciones de salud de la población. Es decir, mediante la epidemiología, los administradores en salud requieren las bases, las evidencias, como para establecer los lineamientos de la planificación, del presupuesto y, por qué no decirlo, de las políticas públicas de los servicios de salud. En cuanto a cuáles son las aplicaciones de la epidemiología en la gerencia de la salud, entonces vemos estas relaciones. ¿Qué es lo que permite la epidemiología? Permite la investigación. En primer lugar, nosotros en un servicio de salud, cuando estamos, normalmente vemos que a nosotros acuden por resolución de problemas de salud, por resoluciones de rehabilitación de salud. También realizamos acciones de promoción de la salud, de detección oportuna de enfermedades. Pero a través de ello estamos en constante investigación, ¿sí? En constante registro de nuestras acciones. Entonces, con esto vamos a llegar a la comprensión y solución de las causas tangibles, es decir, de aquellas que se pueden evidenciar, y condiciones de cualquier problema de salud que afecte a grupos humanos. Aquí ya no vamos a ver únicamente a una persona, a un individuo, sino que a ese individuo lo vemos en el contexto ya del grupo poblacional. Mediante la epidemiología también podemos lograr procedimientos de las ciencias sociales y de la estadística para asignar prioridades e identificar los factores determinantes del proceso salud-enfermedad. En cuanto a los factores determinantes, tenemos 4 básicos, que es en primer lugar nuestra biología a través de los genes. Luego tenemos el ambiente. Luego tenemos nuestro entorno social y nuestro comportamiento. En el entorno social lo que vemos es el comportamiento humano, y un cuarto componente como determinantes del proceso de salud-enfermedad tenemos a los servicios de salud. También mediante la aplicación de la epidemiología logramos evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos de las instituciones de salud. Como estamos en uno de los módulos primeros de esta formación, vamos a proceder a explicar la diferencia entre eficacia y eficiencia.
Eficacia es resolver un problema. Eficiencia, en cambio, es resolver el problema con un uso óptimo de todos los recursos. Es decir, óptimo no quiere decir derroche de recursos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer un proceso para solucionar los problemas de salud con eficacia, es decir, resolverlos, y con eficiencia, con una utilización adecuada de los recursos. En cuanto a la epidemiología, nosotros tenemos 3 clases de epidemiología. La epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica observacional y la epidemiología analítica experimental. Ahora bien, veamos de qué se trata cada una de ellas. Mediante la epidemiología descriptiva, que es la que más se utiliza a nivel de nuestro país y a nivel de nuestras instituciones, logramos describir cómo se distribuye una enfermedad en una población determinada, así como identificar los factores determinantes y factores asociados, y así facilitar la identificación de la población, la frecuencia y la ubicación geográfica, y formular hipótesis, ¿sí? Entonces vemos nosotros un evento de salud, más o menos lo logramos describir, y nosotros ya nos logramos plantear una de las primeras hipótesis para seguir en la investigación, posiblemente identificar factores causales, si son de origen infeccioso, también comportamientos si son de origen ya, por ejemplo, como los crónico-metabólicos. Entonces, eso es lo que ayuda la epidemiología descriptiva. Y a través de ello, nosotros implementamos acciones para el mejoramiento de la salud de la población. En cuanto a la epidemiología analítica observacional, en cambio de aquí ya partimos desde la hipótesis. Ya son estudios de investigación mucho más avanzados, que ya implica aceptarla o rechazarla y la hipótesis en base a los datos, en especial en lo referente a las relaciones de la enfermedad y a la exposición a los factores de riesgo, ¿sí? Entonces ustedes ven que ya la epidemiología descriptiva llega hasta el establecimiento de una hipótesis. La epidemiología analítica observacional ya parte desde una epidemiología descriptiva que ya logró establecer una hipótesis y avanza en sus estudios analíticos para aceptarla o negarla, y desde allí proponer acciones para el mejoramiento. La epidemiología analítica experimental, en cambio, examina las hipótesis de una manera mucho más rigurosa. Utiliza grupos de comparación. El investigador interviene y controla las condiciones en cuanto a tratamiento, manejo de los pacientes, y también introduce modificaciones en las investigaciones. Bien, entonces, en breves rasgos, la epidemiología descriptiva, nosotros describimos una realidad epidemiológica y se establece una hipótesis de posibles causas de una patología a nivel de población. La epidemiología analítica observacional ya utiliza estudios de investigación analíticos, como son los de corte, los de casos y controles, y ello establece la relación entre una enfermedad y un factor causal. En cambio, la epidemiología analítica experimental ya, a partir de la hipótesis, establece los llamados experimentos con grupos en donde se manipula la variable y en grupos de observación, ¿sí? Entonces ya cuando cursemos el estudio de esto, hemos de ir viendo cómo se desarrollan estos estudios analíticos y estos estudios experimentales. Muy bien. En la presentación de esta unidad vale abordar conceptos básicos, como por ejemplo el de gerencia. ¿Qué es gerencia?
Aquí hemos puesto un concepto del 2012 que es un proceso de trabajar con y a través de otras personas y grupos para alcanzar metas organizacionales. Aquí bien vale decir, a veces decimos que la gerencia nace. No, nace la biología, que es tendiente al desarrollo, pero la gerencia se aprende a través de la experiencia. ¿Por qué? Porque es un proceso de trabajar con y a través de las personas. Es decir, hacer que el objetivo institucional sea y se convierta en la pasión de los trabajadores para alcanzar el objetivo, para alcanzar las metas. Este es uno de los conceptos de gerencia. Vamos a ver otro. Proceso de trabajar a sí mismo, ¿no es cierto? En cuanto a administración, muchas de las veces decimos administración y gerencia son sinónimos. Sin embargo, administración significa o implica coordinación y supervisión, que también en la gerencia se lo realiza, pero en el campo administrativo es un poco más pormenorizado, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos un gerente y un equipo operativo de administración, porque ellos van coordinando y supervisando, ¿sí? Tales tareas o actividades que se están llevando a cabo. Entonces, son todo aquello a la administración, toda aquella coordinación y supervisión de actividades laborales, garantizando que sean cumplidas con eficiencia y con eficacia. ¿Y qué es calidad? Bien, con calidad tenemos que ser muy cautelosos de este concepto. Grado de conformidad de la situación real estudiada con la norma preestablecida, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una visualización de la calidad de una forma diferente. Esto lo voy a explicar. Por ejemplo, para mí, calidad es este traje. Este me encanta. Podrán decirme que no está adecuado. Sin embargo, para mí, esto es calidad. Para otra persona le va a gustar ponerse otro traje. Para él, ella es calidad. Entonces, en salud debemos de coordinar las expectativas que tienen con el servicio de salud y con la percepción. Es decir, a mí me dicen que vaya a un hospital básico. Yo ya tengo la perspectiva de cómo me van a atender. Luego ya llego al servicio de salud del hospital básico y ya percibo. Entonces, calidad es cuando lo que uno se piensa que va a recibir coincide con la percepción de cuando ya se recibe el servicio. Entonces debemos de lograr ese equilibrio. En algunas personas, claro que logramos el equilibrio en los servicios de salud, ¿sí? Sin embargo, es uno de los retos más grandes que tenemos en los servicios de salud de nuestro Ecuador. En cuanto a cuáles son los aspectos de la calidad de un servicio de salud debe de dar un alto grado de satisfacción por las personas que reciben el servicio. Cuando ya nosotros vemos a una unidad de salud en donde todos prefieren ir, nosotros hemos logrado establecer cierto nivel de calidad que ha logrado un buen nivel de satisfacción de los usuarios. También otro aspecto de calidad es el impacto final en el estado de salud de las personas o comunidad. En esto debemos de luchar nosotros los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque se ha invertido mucho en servicios de salud. Sin embargo, todavía no logramos alcanzar un estado de salud de la población que sea satisfactorio.
o un comportamiento en relación a salud que sea satisfactorio. Otro aspecto es el alto rendimiento humano, científico y técnico de los profesionales de la salud. Es decir, nunca tenemos que dejar de avanzar en nuestros conocimientos científicos, técnicos y en nuestro desarrollo humano. Además, también con calidad en servicios de salud se relaciona con el cumplimiento de las normas de seguridad en la atención al usuario externo. Aquí reunimos una serie de acápites que en el Ecuador ya tenemos nosotros el manual de seguridad para atender. Eso implica una serie de procesos, tanto internos como externos, a establecer. Y también implica un aspecto básico de la calidad, es el uso eficiente de los recursos, sin deterioro de la prestación que nosotros vamos a otorgar. ¿Cuál es la relación entre la epidemiología y la calidad? Aquí nos enlazamos con la planificación estratégica. Nosotros, en primer lugar, en las unidades de salud hacemos el análisis de la situación inicial e integral de salud, que es el ASIS. Luego vemos la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es el FODA en planificación estratégica. Y luego vemos la elaboración de estrategias y pasamos al monitoreo y a la evaluación. Nosotros, ¿en dónde se implica la epidemiología? En lo que es salud, en lo que es gerencia, es en el análisis de la situación inicial de salud. Yo le he puesto inicial porque esto es la línea de base para cualquier tipo de planificación. En cuanto a la evaluación de esta unidad, nosotros vamos a tener 4 horas de chat, de tutoría, en coordinación con cada uno de sus tutores, en cada grupo de la maestría. Entonces se solicita a ustedes aprovechar estos momentos y, más que todo, participar de manera activa. Ustedes saben que esto es el 30% de su evaluación de esta unidad. Luego tenemos el aprendizaje práctico experimental, en donde vamos a desarrollar un ensayo con la comprensión, con la reflexión de ustedes sobre la relación entre epidemiología, gerencia y calidad. Y como aprendizaje autónomo, vamos a aplicar un cuestionario. Los cuestionarios tienen una parte de contexto y una parte de preguntas de opción múltiple. Asimismo, ruego a ustedes subir sus tareas y también contestar su cuestionario como lo indique en la plataforma de educación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Muy bien, muchísimas gracias. Esto ha sido compartir con ustedes la presentación de la primera unidad, el componente de epidemiología. Les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes. Asimismo, que estos aprendizajes sean de mucha significancia en su formación personal y profesional. Muchísimas gracias.